volver a verlas. Cuéntenme un poquito cómo, el que quiera, cómo le resultó esta dinámica de teóricos hasta ahora. A mí me ha gustado bastante, sobre todo la posibilidad de tener las clases grabadas porque después las podés ver, ir tomando notas. Ok. Ujú. Bien, y te resultó por ahora, ¿no? Algo comprensible o chino básico, por más que tengas la posibilidad de ver las clases, nada, puede ser chino básico que estés escuchando otra vez. Todavía no he visto la última clase, así que de esa no te puedo responder, pero todo lo que vimos antes de eso se ha entendido muy bien. Las explicaciones Ah, fueron claras. qué bueno, Fede, qué bueno. Otra que quiera compartir, si ha podido ver las clases, si ha entendido lo que hemos visto hasta ahora, si le resulta muy Em, pesado? Camila. no, yo, no, que quería ver porque yo voy leyendo y voy con las clases y el tema es que me confundo un poco porque en los textos es como que habla demasiado de conceptos, como que es demasiado, es mucho, y en las clases como que está todo muy simplificado, entonces como que por ahí me cuesta un poco, em, o sea, como que no sé si tengo que poner todos esos conceptos o más simplificado como lo dice en la clase, es como que por ahí medio que me confunde un poco. Claro, claro. Bueno, mirá, ya llegamos a los 100, así que cubrimos el cupo. Me retracto con lo que dije antes, que éramos menos, somos 100. Mira, Camila, en realidad el texto, ¿sí? Siempre es más rico que lo que hablamos los profesores, siempre, siempre, siempre. ¿Viste? Como cuando vos vas al cine a ver una película. No es lo mismo que te la cuenten que verla vos. No es lo mismo. O sea, el que te cuenta la película te da una visión abreviada de la película, ¿sí? En cambio, cuando vos vas a ver la película, y bueno, es otra cosa. Y esto es lo mismo. Los profesores lo que intentamos hacer en este formato en el que estamos es poder darte lo central del texto, aquello que vos no podés dejar de tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el texto es mucho más rico en ejemplos, en relaciones entre ideas, y los profes lo que intentamos hacer es decirte, mira, de este texto que es riquísimo, que tiene un montón de ejemplos, ¿sí? Vamos a suponer el de Giddens, que te dice qué es la sociología, qué características tiene, para qué diablos sirve, pero te da un montón de ejemplos, ¿viste? Y te dice, bueno, mira, eh, la sociología te va a implicar siempre muchas miradas del mundo, y te empieza a poner ejemplos, te dice, por ejemplo, en distintas épocas o distintas sociedades, el crimen era entendido de una determinada manera y los castigos se hacían de esta forma. Pero después, a medida que la sociedad va cambiando, la concepción de crimen y castigo también va cambiando. Y te pone el ejemplo, ¿viste? Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es que la sociología tiene una respuesta, ¿sí? Para explicar ese cambio en la sociedad, de por qué en una época se pensaba de una forma y se hacían determinadas cosas y por qué ahora, ¿sí? Se hacen de otra manera. La sociología tiene esa posibilidad de explicar, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que, perdón, pero estoy no admitiendo un montón de personas. Esta es la posibilidad de la sociología. Entonces nosotros te lo contamos abreviado. Después, el texto te lo cuenta en extenso. Lo que sí, y insisto con esto, es que vos, cuando vas al texto, tenés que recordar lo que te dijo el profe. Ah, el profe dijo esto en un momento. Claro, esto es importante. ¿Entendés, Cami? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Te queda claro? Entonces, no es un problema que vos tenés que decir, uy, entonces en la clase me dijeron un poquito, entonces yo qué tengo que saber. Lo que tenés que saber es que eso es importante, pero que todo lo demás que vas a encontrar te va a ayudar a entenderlo. ¿Ok? Sí, Bueno, perfecto. Gracias, profe.
De nada. Yo tengo una propuesta para hacerles, como este es el primer práctico, así entre comillas, que tenemos, y quiero que aprovechemos los 50 minutos de la mejor manera. Tengo pensado que hacer como un orden, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar dudas, cosas que no les hayan quedado claras, pero sí también remarcar unos conceptos importantes de 3 textos. El 1.1 de Giddens, el 1.2 de Bauman y el 1.3 de Bonifacio. Entonces vamos a ir avanzando, si les parece la propuesta, por cada uno de los textos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos y todas? Bien. Vamos a avanzar con el texto de Giddens, ¿sí? Con el Sociología, Problemas y Perspectivas, ¿sí? Este es un texto introductorio, ¿no? Es como para presentarnos a ustedes y decir, bueno, ¿qué hacemos los sociólogos? ¿De qué nos vamos a ocupar? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendió, que quieran que yo aclare, o yo doy como una visión general y seguimos con el otro texto? Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Yo tenía una consulta, estuve leyendo Giddens y teníamos una guía teórica para ayudarnos, ¿no? Pude hacer los demás puntos, lo que no entendí es cuando me lo llevó a la práctica, que yo dé un ejemplo de Giddens, entonces me costó muchísimo y bueno, no lo hice y por eso le pregunto ahora, de cómo llevarlo a la práctica, esto lo que dice Giddens. Muy bien. Bueno, justamente, viste, es una dificultad. Viste, uno dice, sociología hablan todas cosas obvias. Todo obvio, sí, todos vivimos en sociedad. ¿Qué van a analizar? Lo de todos los días. Y cuando te pones a mirar lo de todos los días, resulta que no es tan evidente, ¿no? Entonces, vos habrás leído de Giddens que la sociología se centra en la vida y en una visión de ver el mundo y la sociedad, ¿sí? Y que tiene respuestas para algo muy simple, que es, ¿por qué esto sucede así? ¿Por qué es así? ¿Siempre fue así? ¿Sí? ¿Cómo será en el futuro? ¿Cómo eso que parece evidente y que no necesita ningún entendimiento afecta mi vida? ¿Sí? Y la de los demás. Impactan de alguna manera en los demás, ¿no? Esta posibilidad de explicar que tus acciones en la sociedad no solo tienen consecuencias para vos, sino que como vos no vivís solo, tiene consecuencias para los demás. Y estas acciones sociales, ¿sí?, que realizamos en la sociedad, que tienen que ver con que vos naciste en esta sociedad, que hablas este idioma, que tenés una determinada familia, que estás estudiando una determinada carrera, ¿sí?, tienen una explicación más allá de tus intenciones personales, trascienden tu biografía personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que yo puedo, con algo que se llama imaginación sociológica, pensar mi vida cotidiana, cualquier cosa de mi vida cotidiana, en función de la época histórica en la que estoy viviendo, la sociedad en la que estoy viviendo, las instituciones de las cuales soy parte, ¿sí?, e interacciono, y además entender que esta sociedad en la que vivo es un todo en movimiento, ¿sí? No es algo mecánico, no es algo que siempre va a ser así. Fíjate cómo la pandemia nos demostró que no todo siempre es así y es mecánico, que hay sucesos, ¿sí?, que implican un gran cambio en hábitos cotidianos, en relaciones cotidianas, ¿sí? ¿Vos pensaste alguna vez que ibas a cursar tu carrera universitaria de esta manera? ¿Que ibas a tener Claro. solo clases virtuales con profesores que vos podés ver, pero yo no te puedo ver a vos, por ejemplo? Para mí como profesor es muy fuerte, porque yo siempre tuve, a mí me encanta el aula,
soy muy feliz en el aula y siempre me encantó ver a mis estudiantes. Y yo no te puedo ver. Entonces, yo nunca me imaginé que iba a dar clases de esta manera. Bueno, mira, ahí tenés un ejemplo. Determinadas cosas que pasan en la sociedad impactan en mí, en mis normas, en mis hábitos, en mis valores, en mis formas de ver el mundo. Y determinadas cosas que yo hago también impactan en los demás, porque formo parte de eso. ¿Entendés? Esa es la explicación. Y lo ejemplificás con todo, ¿sí? Yo siempre pongo esto de la pandemia porque es un suceso y una circunstancia que para los sociólogos es un picnic, ¿te imaginás? Nosotros no terminamos nunca de sacar cosas para analizar. ¿Cómo han cambiado hábitos? ¿Sí? Esto es, por ejemplo, este es un buen ejemplo, que vos y yo estemos asistiendo a una clase, ¿sí? Remota, por un medio digital, que yo te suba los conceptos, que me grabe, que vos puedas escucharme cuando quieras, cambió la forma tradicional de asistir a un espacio en común, tomarte un colectivo o el auto, o caminás hasta el aula, te sentás, conoces a tus compañeros, empezás a hacer un grupo con alguien, ves al profesor en vivo y en directo, pasaste de tener 2 horas de práctica a 50 minutos, de esta manera, a hacer una evaluación remota, ¿sí? Todo cambió. ¿Qué cambiaron? Hábitos de la vida cotidiana. De muchas personas, sí, prácticamente de buena parte de la humanidad. Fíjate el impacto, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos permite comprobar, básicamente, estos principios que dice Giddens, que la sociedad no es algo mecánico, es un todo en movimiento y que cambia permanentemente, que la sociedad nos construye, pero a la vez nosotros la construimos siendo parte, que hay tantas interpretaciones de lo que sucede como teorías sociológicas para interpretar, y que esto es conocimiento científico. Es conocimiento científico, ¿sí? Nosotros construimos esta forma de ver el mundo y este es un contenido teórico, simbólico, ¿sí? Como una teoría matemática, como una teoría biológica, ¿sí? Nosotros podemos construir conocimiento a partir de este análisis, de decir, che, a ver, pongámonos a investigar cómo cambiaron las relaciones de profesores y estudiantes en pandemia. A ver, analicemos, por ejemplo, la tasa de consumo de alcohol en un año de pandemia. ¿Con qué cosas puede tener que ver? A ver, vamos a analizar, vamos a poner variables, ¿sí? Para poder analizar. Eso te está diciendo Giddens. Si el conocimiento sociológico no sirve para explicar mi vida cotidiana, ¿sí? Mi forma de ver el mundo es sentido común. Que todos tenemos sentido común, porque con eso nos movemos por la vida, no andamos los sociólogos haciendo teoría cada vez que vivimos. No, nos movemos con sentido común. Esto que yo hice, mirá qué pavada, pero que es un gran ejemplo. ¿Qué hice yo cuando les fui dando la entrada al aula? Los fui saludando, les dije buen día. ¿Sí? ¿Por qué les digo buen día? Por sentido común, porque a mí me enseñaron que cuando uno se encuentra con alguien, lo saluda. Porque es la primera forma de reconocer al otro. Te saludo. No sos nada, sos alguien. Y que vamos a entrar en interacción. Entonces te saludo, porque es la primera forma de reconocerte. Eso es sentido común. ¿Eso tiene explicación? Claro que sí. En esta cultura occidental se saluda de esta manera. En otras culturas se saluda de otra manera. Y esas otras maneras son formas culturales de conocer al otro y de expresar un reconocimiento del otro. ¿Sí? ¿Son mejores? No, son diferentes. ¿Y la nuestra es mejor? No, es distinta, es otra forma. ¿Me entendés? Esto es poder llevar la sociología a la vida. Me gustaría... Sí, se entiende, profe. Claro, porque yo no sabía si darlo
a los cambios drásticos o algo tan cotidiano como, por ejemplo, levantarme y prender la compu para ver si tengo tarea. Es algo así tan simple como que yo tengo que explicarlo. No tengo que explicar mi cambio drástico, que por ejemplo tengo que salir con barbijo y ponerme cada 2 segundos con él. Claro, vos imaginate, es muy bueno el ejemplo que diste. Vos imaginate, si vos tenés que explicarle, o si vos tenés un niño pequeño en la familia al que le tenés que explicar por qué no va al jardín, por qué tiene que usar barbijo, por qué tiene que lavarse las manitos con alcohol, por qué no puede ver a los abuelos, porque los abuelos son grandes. Vos imaginate todo eso. Imaginate la cabeza de los niños hoy, ¿sí? Que tienen un pensamiento ya operacional concreto, con lo cual todas estas experiencias cimentan como conocimiento y como procesos cognitivos a futuro. Entonces, vamos a tener mucho trabajo más adelante para explicar qué pasó con la cabeza de esos niños que vivieron durante una X cantidad de tiempo, todavía no sabemos cuánto más, bajo estas nuevas normas de socialización. Barbijo, lavado de manos, cuidado de higiene, no socialización con otros niños. Imagínense, no conocemos todavía qué puede suceder. Bueno, también la sociología te permite hacer hipótesis sobre lo que puede suceder, ¿sí? Entiende lo que sucede y lo que puede suceder. También te lo dice Bauman esto, ¿sí? La sociología tiene un carácter predictivo también en algún punto, ¿no? Cuando el discurso científico es responsable, ¿sí? Cuando las observaciones que hacemos están sentadas en explicaciones, no suposiciones, explicaciones de por qué esto sucede así. Y la pregunta nuestra siempre es, ¿por qué esto sucede así? Entonces tenemos que buscar la explicación científica responsable de por qué esto sucede de esta manera. Para lo cual hay un montón de teorías sociológicas. Nosotros les vamos a presentar, por lo pronto, 2, ¿sí? Pero hay muchísimas teorías sociológicas para explicar por qué la realidad es como es. Y sí, vos podés, a partir de la sociología, explicar algo tan simple como tu vida cotidiana, como grandes sucesos. ¿Sí? Vos podés explicar cómo funciona el sistema capitalista. Y eso es una explicación teórica, estructural, ¿sí? Sistémica. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, esto es una teoría para explicar cómo funciona este sistema, ¿sí? Profe, Sí, Gustavo. ¿Gustavo? entonces, sí. Entonces, sentido común sería lo que nosotros pensamos o hacemos por intuición, por inercia, y la sociología sería como cuestionar por qué es así, cómo fue así, Perfecto. cómo fue pasando, pero a la vez la sociología puede cuestionar o no el sentido común, es lo que dice Given. Porque lo Exactamente. cuestiona, pero a la vez no. O sea, depende de la situación. Es lo que dice Exacto. Given. Es lo que dice Exacto, exacto, es perfecta tu síntesis. ¿Por qué te movés con sentido común? Vos no andás teorizando todo el tiempo, ¿sí? Es igual que la matemática o la biología, vos no andás pensando todo el tiempo en términos de teoría biológica, teoría matemática, las usás, sumás, restás, tenés necesidades, te alimentás, te das cuenta cuando andás más o menos, ¿sí? Bueno, por eso dice Giddens, para nosotros el sentido común es como el alimento de la Profe, teoría. Lo que pasa es que necesitamos ir más allá del sentido común, dar una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Porque además, ojo con el sentido común, porque el sentido común también puede estar cargado de prejuicios, que en una parte, Bauman sobre todo, bueno, y Giddens también dice, la importancia de acabar con los prejuicios. Muchas veces nuestro sentido común puede estar imbuido mucho por pensamiento mágico, las cosas siempre fueron así, Dios lo quiso así, Claro, sí, ¿sí? me acuerdo que creo que Bauman habla también de la objetividad y que no podés hablar de un tema sociológicamente con solo tu opinión. Tenés que ser objetivo y sin prejuicios. Ujú, Eso es lo que ujú. habla Bauman también. Claro, y el sociólogo no puede hacer una apreciación, por eso viste que yo hablé de el discurso responsable, ¿no? Que eso, bueno, ya entramos en Bauman, pero básicamente se complementan los textos. Bauman dice
ojo con el discurso responsable, que es, yo no puedo hablar, digamos, de la sociedad en general desde mi visión de mundo. El sociólogo tiene que poder tener una cuota de separarse del objeto de estudio del cual forma parte, lo cual es muy difícil, ¿sí? Para poder tener un cierto grado de objetividad y responsabilidad en el Profe, discurso. Sí, una, Ezequiel. una pregunta que no tiene nada que ver con esto es porque me estaban preguntando unos compañeros qué pasó con la comisión 3 porque no lo deja entrar. ¿Usted tiene idea de algo? No, es que debemos haber cubierto el cupo en las dos. Viste que No tenemos pasa. cupos de 100. Sí, 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 lo entiendo. No pasa que yo también estaba desde 50 y no me dejó entrar la profe por eso. Y después me Ah, pasé por acá. no sé, no sé, no sé. Ah, está Puede bien, ser, entonces. viste que hay problemas nada, de conexión, por ahí tiene un problema de conexión la profe, ¿sí? Decirles a los chicos que si pueden, que se metan en la de las 11, Dale, dale, dale. ¿sí? No era Viste para que hay otro informar. horario más también ahora. Hay uno a Sí. las 12, hay otro, que se metan en el que puedan, digamos, ¿sí? Dale, profe. Gracias, Gracias. Ezequiel, gracias a vos. ¿Se entiende? Pablito, ¿querías hacer una pregunta o tenías, me parece, la intención de preguntar Sí, algo? en realidad es el usuario de mi novio. Soy Vicky. Está bien. Tenía como un ejemplo más o menos de lo que es el sentido común, como cuando somos chiquitos y preguntamos por qué tenemos que ir a la escuela, por qué hay que estudiar, Sí. ¿Y qué te dicen tú? ¿Qué te han dicho cuando vos decís, ¿por qué tengo que ir a la escuela? por qué tenés que estudiar, porque después tenés que trabajar y no entendés muy bien. Te pintan la vida horrible, ¿viste? Vos decís, ¿para qué tengo que ir a la escuela? Porque después tenés que trabajar. ¿Y por qué tengo que terminar el secundario? Porque si no, no vas a hacer nada con tu vida. ¿Y qué más? Y porque en esta casa vagos no queremos. Y porque más vale que vayas a la universidad, porque Sí. si no, no vas a hacer, o no, ¿no? ¿El resto qué opina? ¿No han escuchado eso en sus familias o de al menos sus padres Sí, sí, o de quien de sea? estudiar para hacer algo en la vida, porque si no estudias no sos nada. No Esa sos típica. nada, no sos nada. Igual, perdón, yo quería aportar que, por ejemplo, hay distintos tipos de crianza también en el sentido de que, por ejemplo, a muchos les inculcan esto, el ir a estudiar, te recibís, trabajás, bueno, y tenés tu casa y demás, y a otros o sea, le dicen, no, vos tenés que ser tu propio dueño, o sea, de tus cosas, y hacer emprendimientos, y bueno, eso también es como que a mí me llevó como la comparación de distintas crianzas, y bueno, también, por ejemplo, las distintas religiones que hay, que te inculcan a muchos ir a la iglesia, a otros ir a otro tipo de congregaciones y demás, eso también. Claro, por supuesto. Y todo eso, mirá qué importante que es escucharlos y que hagan estos ejemplos. Esto que vos decís, Abril, tiene que ver las distintas crianzas, entre comillas. En realidad, lo que han hecho los padres o tutores o los encargados de la socialización de cada uno de ustedes, lo que han hecho es transmitirles una visión del mundo, ¿sí? Esos, entre comillas, como mandatos, no vas a hacer nada, tenés que ir a la escuela, levantate temprano, porque acá esto no es un hotel, ¿no? Podemos dar 10.000 ejemplos. Eso es, de alguna manera, una visión del mundo, que es la visión del mundo de esos encargados de la socialización de todos ustedes, que pueden ser madres, padres, abuelos, tíos, hermanos más grandes, quienes estuvieron a cargo de la socialización de ustedes. Cualquier forma de institución, familia. ¿Sí? Hay muchas formas de institución familia y hay muchísimas formas de transmitirles a los y a las hijas e hijos una forma de mirar el mundo, ¿sí? Algunas mejor, otras peor, no, son distintas concepciones del mundo y que a su vez aquellos encargados de su socialización, madres, padres, abuelos, tíos, quienes sean, la recibieron así y la pudieron modificar, ¿sí? Muchos
les habrán dicho, yo no quiero que mi hijo pase por lo que pasé yo, o yo no quiero que mi hija haga tal cosa como lo tuve que hacer yo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya hay lo que dice Giddens o lo que dice Bauman, una reproducción de la vida social, pero también hay modificación, porque si no seríamos robots, y la sociedad sería un motor mecánico que funciona a lo largo del tiempo de la misma manera. Entonces, ahí hay algo de Bauman y Giddens cuando dicen, la sociedad se reproduce, porque nosotros con nuestras acciones cotidianas la vamos reproduciendo, ¿sí? Nuestro sentido común, nuestra forma de ver el mundo y de actuar, así lo aprendimos. ¿Sí? Pero también está la posibilidad de introducir cambios generacionales, ¿sí? Y además cambios materiales. Ustedes piensen que cuando mi generación éramos chicos, esto no existía. Y en poco tiempo hubo 3 revoluciones científicas. ¿Sí? Y yo les puedo asegurar que no soy del siglo XV. Hubo 3 revoluciones científicas. Entonces, la generación de ustedes es una generación absolutamente nativa digital, para quienes esta forma de aprender y esta forma de comunicarse va a ser la normal. Ni les digo para los más chicos. ¿Sí? Esto va a Profe, ser... también con el ejemplo también de los padres, ¿no? También tienen en cuenta lo de la influenciación social, ¿no? Porque por ahí alguien, una mamá, ¿no? Alguien que es nuevo en eso, por ahí consulta a otros padres, ¿no? Que ya tienen más experiencia y a través de eso, ellos, los otros padres le dan como consejos según su experiencia, ¿no? Por eso Totalmente, también depende, si consultas a varios, por ahí te dan respuestas de muchas, muy diferentes, ¿no? Porque es según lo totalmente. que se han vivido. Ujú. Y fíjate vos qué importante lo que decís, Axel, porque además de tener distintas respuestas de otros pares, también tenés distintas respuestas, por ejemplo, ¿no? Pensaba cuando uno lleva a sus hijos al pediatra o a la pediatra, y ahí tenés otra institución que tiene una opinión sobre la crianza de tus hijos. Entonces es los otros miembros de la sociedad de acuerdo a los roles, funciones e instituciones a los que pertenezcan. Entonces fíjate cómo se va construyendo esa mirada del mundo, ¿sí? Es los encargados de la socialización, esto es, los padres o los abuelos o quienes sean, las madres, etc. Otras instituciones que empiezan a ayudarte a formar esa idea de mundo. Puede ser la institución religiosa, puede ser una institución educativa, puede ser una institución de salud, y así sucesivamente. Y algo que vos dijiste que ya nos lleva casi al texto de Bonifacio, es el lugar que se ocupa como clase social. No es lo mismo, no es lo mismo la educación de un niño o una niña, de un niñe, en un hogar donde hay carencias materiales profundas, que la educación de una niña, un niño o un niñe en un hogar donde no hay estas carencias profundas. Aunque vivan en un mismo lugar, aunque vivan en la misma época, aunque sean de la misma nacionalidad y aunque tengan la misma edad esas familias, esos padres y madres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ahí hay otro elemento que la sociología estudia profundamente, que son los factores sociodemográficos y los factores socioeconómicos, ¿sí? Que intervienen en esa visión de mundo. ¿Se entiende? Profe, ¿eso Sí, tiene que ver con las situaciones naturalizadas que plantea? claro, porque esas visiones de mundo, vos las recibiste y no las cuestionaste, vos las recibiste, ¿sí? ¿Cuándo empezamos a cuestionar esas visiones de mundo? Generalmente en la adolescencia, en la que estamos de punto con los viejos, ¿sí? El viejo dice A, vos decís B.
Entonces, ahí empezás como a cuestionar esas cosas. Ya con un pensamiento científico, que es lo que vos estás haciendo en la universidad, por ejemplo, que estás adquiriendo otros conocimientos de una manera científica, ¿sí? Organizada, racionalmente defendible, con supuestos que se ponen a experimentación y observación, este es el pensamiento científico, vos empezás a ver que ese sentido común, que eso que a vos te enseñaron como algo familiarizado, naturalizado, puede ser diferente. Puede ser diferente. No como un juicio de valor, ¿viste? Como que lo que vos recibiste es una porquería y lo de los demás es mejor. No, no así. Digo, podés empezar a tener una visión crítica de ese sentido común. Esa visión crítica de ese sentido común, esa puesta en discusión de eso que a vos te enseñaron, es desnaturalizar el sentido común. ¿Sí? Hacer no familiar lo que me era familiar. Insisto, no tiene que ver con desprestigiarlo, no tiene que ver con, ¿viste? Pensar que todo lo que recibiste es una porquería. No, 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 no. Tiene que ver con entender por qué soy así. ¿Por qué me enseñaron esto? ¿Sí? Tiene que ver con eso. Eso es lo que en algún punto Bauman y también Giddens dice, la sociología te permite un autoconocimiento, te permite un autoentendimiento. ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo estas costumbres? ¿Por qué mis padres me enseñaron esto? ¿Por qué la escuela nos transmite tal o cual cosa? ¿Sí? ¿Hasta dónde tiene alcance que yo elija esta carrera? ¿Por qué elegí esta carrera? Porque me gusta, porque me encanta el razonamiento económico, porque, o por mandato, porque mi viejo me dijo seguí esta carrera, digamos, ¿no? Esto es la desnaturalización, la desfamiliarización que hablan Giddens y Bauman. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, Sí, puede sí. ser también que tenga que ver con que nosotros también empezamos a como a conocer otras personas, otros mundos, otras vivencias y, o sea, al contarnos, bueno, hoy yo creo que estamos en una era en que todas las cabezas están muy abiertas, entonces como que aceptamos mucho y respetamos también la opinión de los demás, que empezamos como a crear nuestra propia visión y a eso también hace que nos cambie, nos modifique totalmente de lo que era la familia, o sea, de donde veníamos. Porque, por ejemplo, mi forma de vida hoy no es la misma que quizás la que tiene mi mamá. Sin embargo, ella me inculcó una visión distinta que yo la logré modificar a través de todo esto. Exacto. Y eso que vos estás diciendo, Abril, eso es, vos, mirá, en términos sociológicos, ¿viste? Alguien me decía hoy, me cuesta, me parece que eras vos, me cuesta hacer el ejemplo, llevarlo al ejemplo. Esto que está diciendo Abril es, ella aprendió una forma de ser social, ¿sí? Forma parte de la sociedad, reproduce prácticas sociales a las que les vamos a llamar estructuras. Va a la universidad, fue a la escuela primaria, fue a la escuela secundaria, seguramente tiene amigos, sacó el documento, votó, etcétera, etcétera. O sea, participó de un montón de instituciones estructurales, ¿sí? Pero ella, en esta reproducción que hace de la vida, ya no es igual a su mamá, es distinta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo las cosas que me enseñaron mis viejos, soy un idiota, no evolucioné. No, significa que el contacto con otros y el hacer social de la vida cotidiana la fue llevando a que ella ya no tenga las mismas consideraciones que tienen sus padres. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando de esta manera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Claro esto? Quiero pasar al texto de Bonifacio. ¿Puedo? ¿Alguna Profe, ¿le otra paso una duda? pregunta primero? Sí, claro. Vio, para hacer una síntesis, ¿no? De lo que habla Dale. Giddens. Vio que plantea la mirada como extrapolada, no, la imaginación sociológica, perdón. La imaginación sociológica. O sea, ¿usted quiere que nosotros tomemos gran parte de eso y lo apliquemos a los casos que van a venir en el futuro?
que seguramente nos dará a analizar. Qué buena pregunta, Francisco. Sí, hay optimismo en tu pregunta, me encanta. La imaginación sociológica es esa capacidad de ver que lo que me pasa a mí les pasa a muchos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un determinado tiempo. Cuando vos decís, esto que yo estoy haciendo, estoy estudiando la carrera de contador o administración de empresas. ¿Yo solo? No, hay un montón acá. ¿Sí? ¿Y por qué eligen esta carrera? Si nosotros hiciéramos una encuesta sociológica sobre los motivos por los cuales los estudiantes de ciencias económicas, en cualquiera de sus formas, eligen la carrera, habría un montón de similitudes. ¿Qué significa esto? Significa que tu biografía personal se explica, además, porque vivís en una determinada sociedad, porque vivís con otros, y porque en tal caso, siguiendo el ejemplo, las ciencias económicas se consideran ciencias muy importantes para esta sociedad, y profesiones muy importantes para esta sociedad. ¿Entendés? Entonces, esa posibilidad de que tu biografía personal se pueda explicar en términos más grandes que tus propias intenciones, hace pensar que vos sos parte de algo más grande que tu biografía personal. Y eso más grande es la sociedad a la que perteneces, la generación en la que naciste, ¿sí? El lugar en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, esa es la imaginación que nosotros te proponemos, ver más allá de vos, pero vos sos hijo de esta época, vos sos parte de esto que estamos viviendo todos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero a la vez hay como una retroalimentación. Yo puedo explicar mi vida en función de la sociedad en la que vivo, y la sociedad en la que vivo, de alguna manera, necesita de mis formas de pensar. ¿Para qué? Para cambiar, para evolucionar, para ser distinta, para introducir cambios. ¿Por qué? Porque la sociedad es un todo en movimiento. ¿Sí? La sociedad son estructuras, son relaciones, son acciones, ¿sí? Son actores, ¿sí? No es nada, no son edificios, ¿sí? Tampoco es lo que dice Giddens y lo que dice Bauman, no es las estructuras son, si fuera el edificio, las paredes y las columnas y todo lo demás es el relleno, no, es mucho más, ¿sí? Es eso, pero son las relaciones que entablamos con los demás y son las acciones que vamos a llevar adelante. ¿Sí? Profe, Sí, sería como cuando personalmente te cuestionás algo de tu vida y por ahí lo comentás con amigos o colegas y te das cuenta que no sos el único que se cuestiona eso. Puede obvio. ser político, económico, social. Es el mejor ejemplo. Gracias. Es el mejor ejemplo. Y cuando se entra en el debate de eso, empezás a separar este sentido común de apreciaciones más generales. Entonces te enriqueces con lo que les pasa a los demás. Y ahí ya te das cuenta que el mundo no se termina en tu ombligo, que vos no sos el centro de la Tierra, también. La sociología es Perfecto. dura con eso, ¿viste? Porque te muestra eso, que vos no sos el único ser que sigue ciencias económicas y que tiene estos problemas, ¿sí? Mirá, media humanidad tiene estos problemas, ¿se Profe, entiende? Como que la sociología te dice no sos el único, pero a la vez te dice no estás solo, hay mucha gente atrás que también piensa igual o se Exacto. cuestiona igual. Sí, mira, hay mucha gente que piensa como vos, que le pasa lo mismo que a vos, que se siente de la misma manera que vos te estás sintiendo, ¿sí? Entonces, ahí empieza a decir, mira, entonces, si no, a mí sola no me pasa esto, vamos a analizar qué nos pasa a muchos. Y ahí vas a encontrar explicaciones más estructurales, ¿entendés? Profe, Esto. profe, Sí, sí, un sí. comentario más. Ah, No sé quién está hablando. ¿Francisco, Gustavo o Ezequiel? No, habla quiero hablar, Gustavo. pero habla vos si querés. claro. El que quiera. Que Bueno, empieces yo les vos, quería porque comentar, Sí. no sé si tiene relevancia, pero puede ser que los seres humanos, con todo lo que dijo, ¿no? Repitamos patrones que no nos demos cuenta. Todo el tiempo. El idioma es el primer patrón que repetiste porque te lo enseñaron.
Sí, pero eso tiene que ver con el tipo de análisis que plantea Giddens, ¿Sí? Porque ¿o vos sos no? una construcción social, vos repetís, no es que repetís, vos lo que haces es, a ver, ponete a pensar, cuando vos nacés, ¿qué posibilidad tenés de decidir en dónde nacés, qué idioma vas a hablar, qué nombre te van a poner y qué familia te tocó? ¿Tenés posibilidad de decidir eso? No, no tenés posibilidad. Entonces, ahí empieza tu socialización. Te ponen un nombre, naciste en este país, te dan un número de documento, ¿sí? Te ponen vacuna, te dicen que fulano es tu padre y mengana es tu madre, por decir algo tradicional. Puede ser totalmente distinto, que fulano es tu papá y otro fulano es tu papá, y esa es tu familia. Te pueden educar en la religión, vamos a suponer, católica. Digamos, ¿qué posibilidad hay para un sujeto social en la primera instancia de su vida decir, yo no quiero ser así? Ninguna, ninguna. ¿Qué niño puede hacerlo? ¿Qué niña puede hacerlo? Ninguno. Entonces, si a eso vos le llamás, repito, patrones, yo te digo sí, en realidad lo que estás haciendo es, de alguna manera, reproducir la socialización que te han dado en esos primeros años de vida. Luego empieza una etapa de tu vida en la cual vas a cuestionar todo eso, que es la adolescencia. Y después en la adultez vas a revisar todo eso. Y vas a poder decir, bueno, sí, en realidad esto que me enseñaba mi viejo estaba bueno, pero en realidad esto es una cagada y yo sigo con otra cosa. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque yo qué sé, porque lo decido distinto. Entonces yo no sé si repetimos patrones, ¿sí? Lo que repetimos son patrones genéticos, pero eso es otro cantar, ¿sí? Heredamos determinada secuencia de ADN y determinados genomas por una cuestión genética de transmisión, como cualquier bicho viviente, plantas, animales y humanidad. Pero a partir de la emoción y el pensamiento, la humanidad no repite solamente una secuencia, ¿sí? De ADN de manera absolutamente mecánica en lo que respecta a la sociedad, ¿sí? Vas introduciendo modificaciones. Si no, digamos, ¿cuál es la diferencia entre los robots más inteligentes y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Pensá, las Que máquinas ellos no están... sienten emociones. Las emociones y esta posibilidad de la imprevisibilidad. Esto es, porque en realidad el resto lo hacen mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, con mayor exactitud, menor índice de error, y por otro lado, ¿sí? Con objetivos predeterminados. Por eso que a mí no me interesa, digamos, que ustedes sepan de memoria todo esto, porque de hecho Google ya lo hace por mí y lo hace por ustedes. ¿Sí? Ya tenemos el sustituto nuestro, que piensa mucho mejor que nosotros. Las máquinas están diseñadas para aprender, ya no para reproducir, para aprender. Entonces cada vez van a ser mejores. Entonces, la posibilidad que te estamos dando es de que vos puedas pensar más allá de lo que parece evidente. La máquina todavía piensa sobre la evidencia. Nosotros podemos pensar sobre el cuestionamiento. Eso es algo que es un upgrade para nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no tenemos que perder. Esa imaginación sociológica de cuestionarnos, de ser críticos, eso es lo que no tenemos que perder. El resto, la máquina ya lo tiene por nosotros. Si vos querés un buen resumen de Giddens, de Bauman o de Bonifacio, lo vas a encontrar en Google. Google Academic lo va a hacer por vos. El tema es, ¿qué le pongo yo a eso? ¿Y cómo eso me sirve a mí para poder explicar lo que la máquina no puede explicar? La máquina va a explicar muy bien el concepto. Yo voy a trasladar el concepto a la vida. Eso es lo que podemos hacer. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Claro, sería más o menos como, ¿de qué me sirve saberlo de memoria si no puedo aplicarlo o explicarlo en mi vida cotidiana? Exacta. Muy bien. Eso es.
Entonces, esa capacidad es la que ustedes no tienen que perder. ¿Para eso qué se hace? Bueno, nosotros les proponemos actividades. Tienen un trabajo práctico ahí en el que pueden como ver esta propuesta, ¿sí? Nos va a quedar el texto de Bonifacio. Yo les propongo, nosotros nos vamos a volver a ver después de Semana Santa, porque vieron que ahora viene Semana Santa, ¿sí? Entonces no vamos a tener clase el jueves, ¿sí? Que es 1 de abril, ¿no? Pero yo les propongo ver el texto de Bonifacio, ustedes lo van a leer, ¿sí? Van a leer, la semana que viene van a tener DOB, que es el texto ya de la unidad 2, ¿sí? Avancen sobre eso, y la próxima vez que nos veamos, vamos a ver el texto de Bonifacio, con el concepto de estructura, superestructura, que por ahí los tiene medio mal, y vamos a empezar a ver el texto de DOB. ¿Por qué? Porque además el texto de DOB les va a ayudar a entender la ficha de Bonifacio. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero Sí, sí. Sí, una consulta. sí, Emiliano. Cuando nosotros hablamos de sentido común y referido más que Sí. nada a la pobreza, un ejemplo podría decirse, porque lo pide en la guía, ¿no? Y me había quedado pensando, un ejemplo de pobreza en sentido común sería que uno es pobre, por así decirlo, porque no estudia. Entonces, todos los que no son pobres no estudiaron. Eso podría ser un ejemplo de sentido común, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, viste, cuando, mira, hay otra cosa que es esto de decir, bueno, al final la desigualdad existió siempre en la humanidad. Sí, eso es una gran verdad, siempre hubo desigualdad. El tema es poder explicar por qué. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces el sentido común te dice, sí, no somos todos iguales. Obvio que no somos todos iguales, pero sí somos iguales. Y si yo te digo, ¿qué hace que la humanidad sea distinta? Y vos me decís, no, ¿cómo distintas? Si somos todos iguales. Yo te puedo decir, sí, somos todos iguales, pero a la vez somos todos muy distintos. Por lo tanto, la desigualdad es una característica propia de la humanidad. Y vos me tenés que demostrar por qué eso puede no ser así. Entonces, viste, desde el sentido común uno fabrica un montón de cosas, ¿no? Por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que le enseñaron, por lo que piensa, yo qué sé, ¿ok? Pero la posibilidad de someter eso a análisis, ¿viste? De poner, a ver, ¿esto es así? Y si fue así, ¿por qué fue así? ¿Puede ser diferente? ¿Y ahora cómo es? ¿No? Esto que vos estás diciendo es re importante, ¿viste? Entonces, la respuesta también es una construcción. Y no hay una respuesta, hay un montón. ¿Entendés? Sí, ante el sentido común siempre vamos a tener que analizarlo temporalmente todo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Vos pensás que la desigualdad para la Grecia antigua era genial. ¿Por qué? Porque había amos y esclavos. Los esclavos que no cumplían, listo, la miércoles, ¿viste? Se Y ahora se mataban, se modificó. mandaban a la guerra. Claro, ¿viste? Y vos decís, para ellos la desigualdad era algo, no era algo cuestionado. Era así, el mundo se dividía en esclavos y ciudadanos, punto. Ya está. Entonces, y las mujeres eran vientres parlantes, tampoco eran seres humanos, por ejemplo, ¿entendés? Entonces yo te digo, ¿qué igualdad me estás hablando si en el mundo antiguo no había el concepto de igualdad? Aparece con Sócrates por ahí para hablar de la democracia, ¿no? El gobierno de los iguales. Ujú. Profe, Sí. Ah, paren, que hay un montón de preguntas ahí que tiene que ver. Práctico no se entrega, ¿sí? Es para ustedes, para que hagamos este ejercicio, ¿sí? No se entrega, no ponemos fecha de entrega de nada, ¿sí? ¿Ok? Es para ustedes. La guía de preguntas, para ustedes, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Para la próxima, dice, ¿tienen que traer leído 2? Sí, ustedes lean todo. Empiecen a leer, lleven la materia al día, porque si no, pues se les complica. Entonces, de a poquito, ¿sí? Capítulo 1, de a poquito, ¿sí? Van entendiendo. Ustedes estudian economía, el texto de Dobb es un texto económico. Les va a encantar, en realidad, porque no es sociológico. Y o sea que hasta acá es la unidad 1, Franco, sí. Acá, esta es la unidad 1, ¿sí? Lean el programa, tómense estas semanas para
entrar en la dinámica. Lean el programa, lean la bibliografía, y nos vamos a ver el 8 es, ¿no? A ver. Sí, el 8 vamos a ver el texto de Bonifacio y vamos a ver Dov. ¿Se entiende? Para eso ustedes ya van a tener las clases ya vistas, ya dadas y etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, yo me tengo que Sí, ir porque profe. tengo que darle cabida a 100 que me están pidiendo entrada. Profe, Profe, si tenemos alguna consulta, ¿le podemos consultar por Pedco? Sí, no me vuelvan loca con los mensajes de explíqueme el párrafo 3 del capítulo 2 del coso, porque no lo puedo hacer, o sea, con todo el dolor del alma, pero no lo puedo hacer. profe, Pero sí, me pueden mandar mensajes y todo lo que quieran. Sí, decime. yo creí que había que traer un ejemplo de lo de superestructura para hoy y justo había agarrado uno, pero no sé si A es un ver, ejemplo, no, y quería consultar. Estaba dale. viendo en Instagram una chica que se fue a Egipto y comentaba que el alcohol es muy caro en Egipto y que si bien no está prohibido por la ley, está mal visto por la sociedad, entonces no hay mucho Exacto. consumo. Ujú. Sí, porque Eso, Egipto es una sociedad musulmana y los musulmanes, sobre todo los radicalizados, no beben alcohol. ¿Sí? entonces podría ser un ejemplo de lo que es la superestructura y Exacto, muy bien. Es una idea, fíjate vos, religiosa, que ordena a la sociedad. Egipto se ha vuelto musulmán radicalizado en los últimos tiempos, ¿viste? Entonces ha sido muy difícil el proceso de islamización de Egipto, pero el alcohol es una cosa muy combatida, y sí, es cierto, es muy caro, y está desalentado, fíjate vos, por las leyes, porque hay leyes que lo prohíben, y por Ujú. otro lado, la religión. Entonces ahí tenés dos formas de relaciones de la superestructura que ordenan a la sociedad, Está ¿sí? bien. Sí, ¿Entendés? Y están en sí. concomitancia con la estructura económica, obviamente, con las relaciones de producción. ¿Sí? Muy Sí. bien, perfecto. Bueno, Gracias. yo me tengo que despedir porque ya me están pidiendo entrada los compañeros de las 11. Me mandan mensajes por Pedco, ¿sí? No tengo problema en contestarles lo que haga falta. Les deseo felices Pascuas, ¿sí? Y les deseo que anden bien, ¿sí? Y no hay foro en Pedco, Lourdes. Este año lo sacamos, el foro, porque era un despiole, ¿sí? Contestábamos 75.000 mensajes todos mezclados, era un despelote. Así que felices Pascuas, que lo pasen bien y me escriben si tienen alguna dificultad. ¿Dale? Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Profe. Profe, Gracias. gracias. Chao, profe, Profe, gracias. hasta luego. Chao.